Aleluya. Nuestro Dios es precioso. Él es grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Vamos con sus manos. No se canse de alabar al Señor esta mañana. Sí, Señor. Grande y fiel es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Sí, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Sí, Señor. Toda la obra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la obra y alabanza es tuya por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. Solo nuestro Señor reina. Aleluya. Vamos con sus palmas. Te adoramos, Padre. A ti sea toda la gloria. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Aleluya. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Vamos a cantarle. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Nuestro Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Díganlo conmigo. aleluya, reinarás. Aleluya, reinarás por
al Señor. Hola, hola, muy buenas noches, gloria a Dios. Sean bienvenidos todos, amados hermanos, a su programa Interacción. Este es un espacio que Dios ha puesto en nuestros corazones para sacarlo al aire todos los miércoles a partir de esta hora. Y queremos es el deseo de nuestro corazón el poder tener reflexión de la palabra. Nos hacen llegar muchas preguntas. La dinámica de este programa consiste justamente en eso, el tratar de tomar temas que nos hacen llegar con preguntas o nos sugieren con la finalidad de orientar al pueblo del Señor. Hoy queremos topar un tema que tiene que ver con el gozo de Dios. Y quisiera, hermano, que usted ahí en su casa tenga la amabilidad de acompañarme. Abriendo su Biblia, vamos a leer un pasaje de las Escrituras para topar este tema. Es un tema muy hermoso y creo que va a saciar las inquietudes que todos en realidad tenemos. Quisiera que por favor usted me acompañe en su Biblia en el Salmo 43. Vamos a leer el versículo 4. Ahí hay una recomendación que hace el salmista y quisiera pues esta noche que podamos meditar un poquito en ello. Dice la palabra del Señor: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, amados. Buen Dios y Padre nuestro, queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por todas aquellas cosas que tú nos permites experimentar. Gracias por tu presencia, por la fidelidad de tu palabra que ha traído cumplimiento a muchos anhelos de nuestro corazón, Señor. Te honramos y te bendecimos. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas guiando, para que tú seas orientando y dirigiendo, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de cada familia. Gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana que se ha conectado esta noche, Señor, a través de estos medios y aquellos que se seguirán conectando, Señor, en diferentes países y en diferentes horas, Padre. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos a ti todo el honor y toda la gloria que tú te mereces. Amén y amén. Bien, yo quisiera esta noche topar este tema que nos han manifestado acerca del gozo de Dios. Y quisiera entrar haciendo una pequeña reflexión, o sea, hacer una definición de gozo. Indudablemente que es una expresión de alegría, pero que no está solamente sujeto a esta vida ni que tampoco es temporal. Quisiera comenzar manifestando eso. En el Antiguo Testamento, el gozo se presentaba como alegría, como bienestar, como júbilo, como deleite, como regocijo. Obviamente acompañado con un sentido de moralidad y de rectitud. Esa es la definición de gozo que nos presenta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, el gozo significa alegría, deleite. Pero también hay una palabra, hermano, que se asocia al gozo de Dios que tiene que ver con complacencia. Y esto es muy importante que usted pueda tomar muy en cuenta, hermano. Y si usted está haciendo sus anotes, pues valdría la pena que usted resalte esta palabrita complacencia. El gozo del cristiano, amados hermanos, de acuerdo al pasaje que nosotros acabamos de leer en el Salmo 43, versículo 4, el gozo del cristiano, hermano, es Dios mismo. Por eso dice esta escritura: entraré al altar del Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aquí hay una serie de particularidades que tienen que ver exclusivamente con la alabanza.
cuál debe ser la actitud al entrar. De hecho, el Salmo 100 también describe que dice que entraré a tus atrios por tus puertas con acciones de gracia, alabanza, gozo y alegría. Entonces, mire, aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos considerar. Este gozo va ligado al gozo de Dios mismo. Es decir, es una expresión de júbilo interior que está basado cuando nosotros vivimos en la voluntad de Él. Por eso el Padre le dijo, hablando del gozo en el Nuevo Testamento, de acuerdo a lo que habíamos manifestado, hermano, dice que el Padre le dijo a Jesús cuando éste descendía a las aguas: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aquí es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta esta expresión, porque cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, lo que estaba diciendo es el Señor en el cual me gozo. Pero no solamente en el cual me gozo, sino ¿por qué? ¿Por qué se gozaba el Padre? Porque el Hijo vivió para hacer la voluntad del Padre. Y aquí es importante, amados hermanos, que nosotros podamos entender dos cosas. Eso quiere decir que el gozo del Hijo era el gozo del Padre. Pues Jesús, ¿qué es lo que hacía para alegrar el corazón de su Padre? Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. Esto es muy importante que nosotros podamos entender. ¿Para qué? Para poder tener una visión clara de lo que representa el gozo de Dios. Ahora, el Señor Jesús nos da un ejemplo muy especial, muy precioso. Y en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 2, hay algo que hace unos señalamientos muy puntuales. Dice la palabra del Señor en este pasaje de Hebreos: puesto los ojos en Jesús, oiga, el autor y consumador de la fe. Mire esta expresión, pero después de eso agrega algo muy importante y dice, el cual por el gozo puesto delante de él, dice que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí podemos meditar un poquito y podemos ver exclusivamente el por qué habíamos dicho al principio que el gozo del Hijo era el gozo del Padre. ¿Por qué? Pues porque Jesús hacía lo que le agradaba al Padre. Y antes de entrar a hacer esta reflexión, sí me gustaría meditar un poquito. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Su vivencia diaria? No solamente quiero hablar o enfocarnos en el ámbito de la iglesia y de sus demandas, porque en la iglesia hay una serie de situaciones que demandan responsabilidad. Pero siempre y cuando nosotros esas responsabilidades lo hagamos, lo tracemos, lo ejecutemos, basados en los direccionamientos del Espíritu Santo y haciendo lo que le agrada al Padre, es que verdaderamente nosotros vamos a experimentar ese gozo del Padre, ese gozo de Dios. Ahí vamos a experimentar lo que Cristo Jesús experimentó, es decir, que el gozo del Hijo era el gozo del Padre. Y quisiera notar algo muy particular de este pasaje que acabamos de leer en el libro de Hebreos 12:2. Note que en este versículo, amados hermanos, podemos ver primeramente la fuerza del gozo. Y esto es importante, hermano, la fuerza del gozo. Pues esto es lo que le llevó a Jesús a la victoria en la cruz y a vencer el oprobio. Mire lo que dice el texto: sufrió la cruz. Y usted me va a decir, bueno, pastor, ¿y cómo está asociado este sufrimiento al gozo? Es muy simple, hermano. Aquí sufrir, lo que dice que él sufrió
la cruz, aquí sufrir significa resistir, soportar. Resistir y soportar. Y la palabra oprobio, en cambio, significa deshonor, injuria y deshonra. Son una serie de palabras que bajo ninguna circunstancia pueden producir en el corazón de una persona un gozo. Pero aquí hay algo muy importante. Este pasaje nos hace notar algo muy importante. Dice, por el gozo Jesús resistió la cruz y menospreció los insultos. ¿De qué gozo está hablando, hermano? Del gozo que Jesús experimentó al saber que cumpliendo la voluntad del Padre, estaba produciendo alegría en el corazón de Dios. Cumpliendo lo que quería el Padre, sí, Jesús estaba produciendo alegría en el corazón de papá. Entonces es importante nosotros, hermanos, que podamos entender que cuando se habla de gozo, no solamente tiene que ver con un asunto de algarabía, de fiesta, de alegría. El verdadero gozo de Dios tiene que ver exclusivamente con esa satisfacción, con esa complacencia que esté en el corazón del cristiano al saber que como buen hijo de Dios está haciendo la voluntad del Padre y alegrando el corazón del Padre. Ahora, hay que entender algo muy importante también. El gozo de Dios requiere una perspectiva correcta. Y esto quisiera que usted pueda tomarle muy en cuenta, amado hermano. Porque cuando yo manifiesto que requiere una perspectiva correcta, quiere decir que la visión de Dios debe ser la visión de todos sus hijos. No importando si en el proceso o en el trayecto, pues toca pasar una serie de situaciones que de pronto no nos traigan alegría o complacencia a nosotros. Mire, aquí hay algo muy importante en la parte final de este mismo capítulo 12, versículo 2 de Hebreos. Nos dice que después de esto, después de haber padecido, después de que sufrió la cruz, después de que soportó el oprobio, ¿qué dice? Dice que después de esto Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y note algo muy importante, hermano. Esa era la visión del Hijo. O sea, Él experimentó el quebranto, Él sufrió, Él resistió, Él soportó, Él sufrió la cruz, pero también, hermano, Él soportó el oprobio, que significaba la deshonra, la injuria. Entonces, todas esas cosas lo hizo Jesús. ¿Por qué? Porque Él tenía clara la visión que Dios había puesto al final, el resultado final de moverse en la voluntad del Padre. Por eso dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre y está sentada a la diestra de Dios Padre. Entonces, hermano, es muy importante que la visión de Dios debe ser la visión de todos sus hijos. Nuevamente recalco, no importa si en el proceso nos ocurren algunas cosas no tan agradables, pero cuando usted y yo tenemos una visión clara de dónde y hacia dónde el Espíritu Santo nos está llevando, vamos nosotros a experimentar al final el gozo de Dios. Esa era la visión del Hijo, porque era el plan del Padre. Y aquí hay algo muy importante, hermano. Hay una contraposición con el pueblo de Israel. Mire que el pueblo de Israel dice que caminó por el desierto. Pero hay algo del que carecía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, carecía o tenía una escasa visión. Y esa escasa visión lo que hacía es fortalecer su incredulidad. Esto es tremendo. No tener una visión clara del plan de Dios, hermano, puede dar lugar a que el enemigo comience a
a manifestar esos sentimientos de incredulidad. Miren lo que le ocurrió a la nación de Israel. Dice que las dificultades del camino producía en ellos, ¿qué? No producía alegría, no producía esperanza, producía en ellos queja y murmuración. ¿Por qué? Porque al no tener un vislumbre, porque al no mirar por la fe la tierra de abundancia que Dios les prometió, los recuerdos del pasado, hermano, es decir, de Egipto, y el miedo, sobre todo, de este pueblo, les hacía anhelar volver hacia atrás. Qué peligroso es esto, hermano. Y esto es muy fundamental que podamos nosotros meditar un poquito en ello. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque verdaderamente necesitamos nosotros aprender a tener una perspectiva correcta de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahora, hay otras cosas también, hermano, que pueden limitar nuestro gozo. Y dice que el resentimiento no permite disfrutar el gozo de Dios. Oiga, qué tremendo. El resentimiento. Yo no quisiera, hermano, hacer esta pregunta, pero sí quisiera decirle, hermano, ¿cuántos resentidos hay en casa? Y hay una historia muy hermosa, hermano, que nos puede dar a nosotros un vislumbre el por qué el resentimiento puede privarnos del gozo de Dios. El profeta Jonás es un ejemplo de esto. Qué privilegio que debemos sentir todos, hermano, cuando el Señor nos comisiona para una tarea, para una función o para una responsabilidad. Y acá hay algo muy importante. Dios le encomienda a Jonás no una obra común, hermano. Mire lo tremendo. Lo que hace Dios, lo que le delega Dios a Jonás es conquistar una ciudad entera con su mensaje. Con un mensaje que sería usado exclusivamente en función de lo que él era considerado, porque él era considerado como un fiel profeta del Señor. Pero aquí hay una serie de particularidades, y usted conoce la historia que está escrito en el libro de Jonás. Pero había un problema. El problema es que en su corazón estaba resentido. En su corazón Jonás lo que quería era venganza. Su corazón estaba impulsado, amado hermano, por el orgullo espiritual. Y esto es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta, que podamos ser muy cuidadosos. Porque si es verdad que uno es el llamado, otro es la delegación de parte de Dios para una función, pero todo tiene que ser en los lineamientos de dónde y hacia dónde y para qué el Señor nos delega una función. No sea cosa, hermano, que nosotros agreguemos algo que está en nuestro corazón, que puede ser exclusivamente resentido, amargado, y trastoquemos los planes que Dios tiene. Mire, Jonás con su actitud, hermano, él tuvo que llegar a experimentar algo que muchos de nosotros, muchas de las ocasiones tenemos que experimentar. El hecho de saber que la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero aquí podemos ver, hermano, que Jonás estaba impulsado por el orgullo. Y note algo muy importante, él era judío, él era hijo del pacto. Hijo del pacto en los cuales se enmarcaba una serie de promesas. En cambio, los ninivitas, ¿quiénes eran? Eran gentiles, a quienes los judíos en esa época, hermanos, los llamaban perros. Y así, hermano, esa encomienda de Dios a Jonás, a él y para él, con ministerio, con delegación y todo, se le convirtió en una amarga experiencia. ¿Por qué? Por no tener la perspectiva correcta de lo que Dios
quería hacer a través del siervo. Oiga, meditemos un poquito en cuanto a esto, hermano. La ausencia del gozo de Dios, hermano, va a generar una serie de situaciones en nuestro corazón, como la frustración, como el enojo. Mire, por eso, hermano, yo siempre he dicho, no permitamos que el enemigo nos robe el gozo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en el libro de Nehemías que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, hermano, las fortalezas, ¿qué quiere decir? Las ciudades eran amuralladas, o sea, estaban fortificadas, protegidas. Entonces, ya vamos a ver cómo el gozo de obedecer a Dios es nuestra fuerza. Mire, los proyectos de Dios requieren de su fuerza. Lo que Dios vaya a hacer a través de nosotros necesitan de su fuerza. Por eso, hermano, el Señor Jesús, hablando de sus discípulos, le dijo, pero ustedes recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ustedes serán delegados. Pero antes necesitan ser investidos del poder y de la fuerza. Entonces, mire, los proyectos del Señor requieren exactamente de esa fuerza. Y mire lo que dice el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo de 8 al 10. Dice que Esdras, con Nehemías, luego de haberles leído la palabra, los mandamientos, dice que muchos de ellos se compungieron, comenzaron a llorar y todo el asunto. Y Esdras se pone de pie y dice que les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Mire, les anima, porque era una temporada de fiesta, de alegría. Y le dice, porque el día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, dice, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Porque el gozo del Señor, dice otra versión, es nuestra fortaleza. Note algo, mi hermano. Es interesante que el gozo está relacionado directamente con el arrepentimiento. No hay nada mejor, hermano. Yo no sé si usted ha experimentado cuando sabe que ha quebrantado las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Cuando el Espíritu Santo le está redarguyendo a usted de juicio, de pecado, y de pronto usted no encubre su falta. Si usted se humilla delante del Señor y dice, Señor, yo he fallado, yo he pecado contra ti. Señor, ten misericordia. Lo primero es que su corazón comienza a ser inundado de paz. Pero ligado a esa paz viene el gozo del Señor. Viene su presencia. Sentimos su presencia, hermano. Por eso yo quiero decirle, el gozo del Señor está ligado directamente al arrepentimiento. Y ese es el contexto aquí en este pasaje de Nehemías, hermano. Aquí la palabra fuerza viene de un término hebreo que se traduce además, escuche, de lugar fortificado, de fortaleza, defensa, peñasco y inexpugnable. ¿Qué quiere decir todo eso? Es decir, hermano, el gozo nos levanta, nos eleva. ¿Para qué? Para caminar por las sendas de seguridad en Dios. Para caminar con confianza, levantado nuestros ojos al cielo con esperanza, con gozo, con regocijo. Un lugar, un sitio, un estado donde el enemigo, amado hermano, amada iglesia, no te puede tocar. Donde las acechanzas del diablo no te pueden tocar. Los planes de Dios para ti avanzarán, sí. ¿Por qué? Porque tú caminas en su fuerza. Por eso el Señor, hermano,
nos dice y nos manifiesta y nos recalca en muchos pasajes, hermano, que el gozo de Dios nos sostiene en medio de las adversidades y nos hace recomendaciones. Y eso es muy importante que nosotros podamos entender, hermano, que el gozo de Dios nos sostiene en medio de las adversidades. El libro de Filipenses, capítulo 4, verso 4, dice algo, dice dos recomendaciones en este pasaje tan cortito. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Nota, hermano, aquí hay algo muy importante. La Escritura también dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en comida y en bebida, sino en ¿qué? Dice, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es tremendo, hermano. En el cielo, amados hermanos, no hay personas afligidas. En el cielo no hay personas deprimidas, ni resentidas, ni enojadas con Dios. Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre y volverá. Y esas palabras son las que tienen que llenarnos a nosotros de aliento, de esperanza, de gozo, sabiendo de que el gozo del Señor es nuestra fuerza, sabiendo que el Señor en medio de su gozo, el gozo de Dios es un lugar fortificado. El gozo del Señor, hermano, es esa defensa, es ese peñasco alto, inexpugnable, que trae confianza, que trae regocijo, hermano. Entonces eso es importante que nosotros aprendamos a entender. ¿Sí? Pero ahora, hermano, yo quiero decirle algo muy importante. Yo sé que Jesús está a la diestra de Dios Padre y Él volverá. Pero ahora en nosotros, ahora en la actualidad, está el Espíritu Santo de Dios, a quien en verdad muchas veces contristamos. ¿Por qué? Porque nos adentramos en los campos de la desobediencia. Traspasamos los linderos de su voluntad. Hay unos linderos que son el círculo de la responsabilidad de Dios, hermano. Linderos trazados en los cuales su palabra, su buen consejo, nos dice que nosotros no transgredamos. Pero hay algo muy importante, hermano. Porque es importante que nosotros tengamos una visión clara. Porque, mire, el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma. Mire, encarcelado en Roma. En medio de la voluntad de Dios. Es decir, Pablo estaba en dos situaciones. Una, física, estaba encarcelado en Roma, pero estaba en medio de la voluntad de Dios. Pero en medio de esa situación, ¿qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Dice que el apóstol Pablo le habla a una iglesia constituida libre. Oiga, y desde su condición, nada agradable, desde su condición les anima. ¿Cuál es el secreto de Pablo, hermano? ¿Cuál es su secreto para que él en medio de esa condición, él anime a una iglesia libre? Pues la comunión que Pablo tenía y experimentaba con Dios. Qué ironía, hermano. Pero a veces la falta de visión o la poca visión nos pueden hacernos perder ese sentido de saber que sus promesas nos elevan a vivir como en el cielo, donde no hay resentidos, donde no hay amargados, donde no hay afligidos, donde no hay desesperados. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo quisiera, hermano, me han hecho llegar algunas peticiones de oración
y quisiera tener un tiempo de oración. No sin antes, hermano, hacer una pequeña conclusión de lo que acabamos de manifestar. Dios, amada iglesia, ha planeado, ha diseñado lo mejor para sus hijos. Recuerde lo que dice la palabra, que los pensamientos de Dios para con sus hijos no son de mal, sino de bien. Sino de bien. Entonces, lo primero que podemos decir, hermano, es que Dios ha planeado lo mejor para sus hijos. Por tanto, hermano, esta es ya su responsabilidad como la mía. No permitamos que la crisis, no permitamos que las pruebas nos arrebaten bajo ninguna circunstancia el gozo de Dios. Para ello, amada iglesia, debemos tener la visión correcta y sobre todo una actitud radical de obedecer a Dios, sea cual sea las circunstancias. ¿Qué más tenemos que hacer sino fortaleciéndonos en su presencia para cumplir con todo lo que Dios ha diseñado para nosotros desde nuestra propia concepción, desde la conformación de la humanidad entera, desde que fundó los cielos y la tierra? Dios tuvo un plan, un diseño específico para la raza humana. Ahí, hermano, una gracia, hay una oportunidad en Dios. Quizás para ti que no conoces, que nunca te has relacionado con el Señor, hay oportunidad en Dios. No sé cuál sea tu estado y tú digas, yo no he experimentado ese gozo, yo no he experimentado esa complacencia. Pues permíteme decirte que hay oportunidad en Dios. Si tú le abres las puertas de tu corazón, le dices, ven Jesús a morar en mí, te recibo como mi Señor, como mi Salvador, y le abres las puertas de tu corazón, vas a ser inundado por ese gozo, por esa complacencia, por esa paz, que es el fruto de un corazón arrepentido y que se vuelve al Señor. Que el Señor esta noche sea agregando bendición a su palabra y que haya cabida en cada uno de vuestros corazones. Amados hermanos, hoy quisiera pasar a orar antes de dar algunos anuncios. Tenemos una petición de la familia Fonseca González. Esta familia ha sido golpeada por el COVID y vamos a estar orando por ellas, igualmente por todos los hermanos. Queremos orar por muchas peticiones que el Señor nos ha hecho llegar. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por esta noche, por este tiempo, por tu bendición, por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Señor, delante de ti tu palabra, Señor, delante de tu pueblo, que conforme a lo que tú tienes diseñado, Señor, para nosotros, esta palabra sea fructificando, trayendo gozo, esperanza y bendición a tus hijos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por esta noche. Señor amado, queremos orar por las familias. Queremos orar por la familia Fonseca González. Señor, que tú seas poniendo tu mano de sanidad. Atamos y ligamos todo espíritu de enfermedad, toda dolencia sobre esta familia. Oramos, Señor, por cada familia también. Nuestra hermana Jacinta, Edu, todos ellos también están contagiados con el COVID, Señor. Te pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús, que lo que tú hiciste a favor, en beneficio de tus hijos, como dice tu palabra, que por tus llagas nosotros hemos sido curados, que esa promesa alcance en la dispensación de este tiempo, Señor, a todos aquellos que han sido golpeados por esta pandemia, Padre. Lo creemos, lo confesamos, bendito Dios, en el nombre todopoderoso de Jesús. Cubrimos con un manto de santidad y de sanidad a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esta noche te damos gracias. Oramos en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos una bendición especial sobre la vida de nuestro pastor Guillermo, su familia, Señor, que están en viaje
Panamá, Señor. Tráelos con bendición en el nombre todopoderoso de Jesús. Ponemos la vida de Pato, de Madeline, oh Dios, ponemos a cada familia, todas las familias del Centro Cristiano Familiar en tus benditas manos. Gracias, Dios, por esta noche. En el nombre todopoderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quiero terminar este espacio, amados hermanos, dándoles unos anuncios. Este día sábado, a partir de las 3 de la tarde, los jóvenes van a tener su reunión y han comenzado nuevamente con bríos los muchachos, así es que por favor, si usted quiere ser parte de esta reunión, comuníquese con los jóvenes. Ellos estarán prestos para darle cualquier información. Este día sábado se reúnen a partir de las 3 de la tarde. Nosotros tenemos este sábado 29 de enero a partir de las 5:30 de la tarde las audiciones para la alabanza. Si usted desea formar parte de este ministerio de la alabanza, prepárese y venga a las audiciones. Ahí tiene usted, le dejamos una información a lo cual usted puede comunicarse para ser parte de estas audiciones. Está cordialmente invitado. Así es que, amados hermanos, igualmente, el día domingo tendremos nuestra reunión familiar, el primer servicio a partir de las 8:30 de la mañana y el segundo servicio a partir de las 10:30 de la mañana. Una de las recomendaciones que le hacemos, por favor, confírmenos a cuál de los servicios va a venir. Obviamente también seguimos bajo las disposiciones del GOE Nacional, así es que estamos nosotros solicitando que nos presente el carnet de vacunación. Eso es, mi hermano. Si usted quiere también ser parte, colaborar con nuestro ministerio, hacernos llegar sus diezmos, sus ofrendas, sus aportaciones, hermano, comuníquese con nosotros. Ahí le dejamos una información para que usted nos haga llegar lo que Dios ha puesto en su corazón para pues colaborar con este hermoso ministerio. Y obviamente el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la noche igualmente estaremos en un espacio de interacción. Ha sido un gusto grande conectarnos con ustedes, amados hermanos. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches a todos. Amén y amén.